¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a otro capítulo de nuestro programa Salud es Vida con Univida. Hoy hablaremos de un tema que también se calcula afecta a la mitad de la población mundial. Los dolores de cabeza, que también conocemos como migrañas, cefaleas o jaquecas. ¿Son diferentes todas ellas? ¿Por qué es tan común? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué lo sufren más las mujeres que los hombres? ¿Son las migrañas más delicadas en personas mayores? Vamos a comenzar a responder estas y otras preguntas porque aquí comienza Salud es Vida con Univida. Comenzamos de inmediato dando la bienvenida una vez más al doctor Orlando Rodríguez, el médico director del Jackson Memorial Hospital de Miami y de los centros Univida. Bienvenido, doctor. Esto del dolor de cabeza me encanta porque voy a poder participar como uno de los usuarios de los dolores de cabeza, si así se pudiera decir. Cuando decimos migraña, jaqueca, neuralgia, ¿es todo lo mismo? Bueno, sí y no. Ya. La jaqueca y la migraña se refiere al mismo término, ¿verdad? Es un dolor, un tipo de dolor de cabeza que trae como consiguiente sus propias características en cuanto al tipo de dolor, la intensidad del dolor, la duración del dolor. Ahora, la neuralgia no es un tipo de dolor de cabeza. La neuralgia es un síntoma que la persona se refiere cuando tiene una infección, una inflamación, un daño a un nervio. Por ejemplo, cuando uno tiene el famoso varicela o el zoster en inglés, es decir, el herpes zóster. El herpes zóster en inglés, ¿verdad? Ese dolor que uno siente que es agudo, fuerte, quemante, que es pulsante en algunas ocasiones, ese es un dolor que se conoce como neuralgia porque la ruta que sigue el dolor es la ruta del nervio. Ya. Y a eso es lo que se refiere la neuralgia. Y cuando hablemos de jaqueca, ahí sí que me voy a meter yo, pues soy experto. Sí. En primer lugar, le quiero preguntar, porque yo tuve jaqueca muchos años de mi vida, y la jaqueca se diferencia porque es hemicránea. O sea, a mí me dolía un ojo, que a mí me dolía el izquierdo, a otro le dolía el derecho, no sé, pero a mí me dolía el ojo izquierdo. Fotofobia, la luz, el ruido, había que dormir, había que sentir silencio, bien molesto, bien doloroso. Y esto es una pregunta, doctor. Lo tuve desde que nací, con vómitos, o sea, digo porque deben haber personas que tienen hijos o nietos que tengan lo mismo hoy día. En ese tiempo no había las máquinas de hoy día, muchas veces a la semana, hasta que un doctor una vez dijo, o se le va en la pubertad o se le va en la adolescencia. Y en mi adolescencia desapareció la jaqueca. Y eso pasa muy comúnmente, Mario, aunque durante la pubertad muchas de las personas las desarrollan y Claro. no bien antes. Claro está, en el caso suyo, muchas de estas dolores migrañosos o jaquecas pueden desaparecer, son transitorios y pueden desaparecer. Hay algunos que se convierten en crónicos. Usted fue dichoso y ese se desapareció. Bueno, y después me dijeron, años después, que podía ser hereditaria. Bien, mis hijos, la mayoría de ellos tiene jaqueca y no se le ha quitado en la adolescencia, sino que la tienen ahora de adultos, porque tiene más de 50 años. Sí, sin lugar a dudas, las migrañas tienen un componente bien fuerte que es hereditario. En realidad, si su padre tuvo migrañas, pues usted tiene de un 25 a un 50% de desarrollar migrañas. Si ambos padres tuvieron migraña, pues entonces usted tiene un chance de un 70% de desarrollar los dolores de cabeza. Ahora, me corregían ahí en un pizarrón, me pusieron de que yo estoy hablando de jaqueca. Lo que yo tengo es jaqueca, dice. La jaqueca es lo mismo que la migraña, es el término que se relaciona a la migraña, a los dolores migrañosos. Ya. Y después viene la cefalea, porque hay gente que dice, me duele la cabeza, y esa cabeza a mí no me ha dolido nunca así, salvo cuando he tenido una gripe, por ejemplo, y es que duele aquí encima, le duele toda la cabeza, pero no con los mismos molestias que tiene la jaqueca o la migraña. Claro que no, porque existen diferentes tipos de cefaleas, y cefaleas es el término médico para referirse a dolor de cabeza. Son dolores de cabeza y bajo esa
clasificación, pues existen diferentes tipos de dolores de cabeza. Una de ellas es la jaqueca o migraña. Claro, este dolor de cabeza que sentimos acá en la frente, dolor de cabeza que a veces viene de la parte posterior y se irradia hacia el frente, y es muy común, son los dolores de cabeza tensionales, por tensión. Hace 76, 77 años cuando me diagnosticaron aquí a mí como jaqueca, según me contaban mis padres, no se sabía de dónde venía y por qué venía. Pasaron 70 y tantos años. ¿Se sabe hoy día dónde viene y por qué viene? Bueno, la causa de las migrañas, las jaquecas, no está completamente elucidada. Es decir, nosotros no sabemos la razón por la cual exactamente esto ocurre, pero sí tenemos una idea muy buena y antes pensábamos que era un problema completamente de los vasos sanguíneos. Hoy en día sabemos que es una combinación y es un problema que en realidad se origina en el sistema nervioso central, más bien sobre el tallo encefálico de la parte del cerebro, y hay un estímulo que irrita a estas neuronas. Estas neuronas pues entonces se empiezan a dar estímulos a los vasos sanguíneos de dilatación, de contracción, y todos estos fenómenos que empiezan a ocurrir dentro del cerebro y en el tallo del cerebro, pues conllevan a que se produzcan los dolores migrañosos y todos los síntomas que la acompañan. Vuelvo a la migraña y la jaqueca. Me acabo de acordar. Años después, mientras todavía me daba, me dijo un doctor, oftalmólogo, venga cuando tenga jaqueca. Y fui. Y me dijo, cuando usted tiene jaqueca, le sube la presión del fondo de ojo. Bueno, algunas personas tienen dolores de cabeza porque tienen la presión del ojo incrementada. Algunos no quiero decir que la presión del ojo esté elevada solamente por dolor de cabeza, porque existen muchísimas otras entidades que son bastante peligrosas para la visión y que pudiesen ocasionar como un dolor en el área periorbital, en el área del ojo como tal, y que no tiene que ver nada con el dolor de cabeza, y es por incremento de la presión intraocular y casos conocidos como la glaucoma, que es el ejemplo típico de ese dolor en el ojo, ese dolor en la frente, esa pérdida de visión. Bueno, yo sé, doctor, que hay como 300 tipos de dolores de cabeza y los más comunes son los que hemos hablado, pero yo quisiera hablar también de la cefalea tensional y cómo podemos diferenciar estos dolores y si son más preocupantes en las personas mayores, después de estos mensajes. Aquí estamos con el doctor Orlando Rodríguez hablando de más de 300 tipos de dolores de cabeza. Y los más comunes serían lo que dijimos, la jaqueca, que se llama cefalea en alguna parte. ¿Y qué es la cefalea tensional? Bueno, la cefalea tensional, Mario, es uno de los tipos de dolores de cabeza más comunes por los cuales nosotros los médicos nos vienen los pacientes a vernos. Y es un tipo de dolor de cabeza que tiene características muy peculiares, ¿verdad? Es un dolor de cabeza que mayormente afectan ambos lados de la cabeza, usualmente en el frente, a veces se nos irradia un poquitico hacia la parte de arriba de la cabeza, pero no tiene ningún tipo de cambios neurológicos asociados, no existe un aura, no existe un estado de prodrome, quiere decir que la persona no ve lucecitas como viera en otros tipos de dolores de cabeza, como es el caso de las jaquecas y las migrañas. Esto es un dolor que es suave a moderado en intensidad, y que usualmente está relacionado al estrés del día a día y a otras condiciones que pudiesen poner un poco más de estrés sobre nuestras vidas cotidianas. Doctor, ¿por qué las mujeres tienen casi el doble de los dolores de cabeza o migraña, jaqueca que los hombres? Bueno, Mario, porque las mujeres poseen el estrógeno, esa hormona que es típica de la mujer, y no solamente es que posean el estrógeno, sino también las fluctuaciones de ese estrógeno durante las diferentes etapas de la vida de la mujer, empezando con la menarquía y luego durante sus ciclos menstruales, luego en la premenopausia, la menopausia, inclusive durante el embarazo. Muchas de las mujeres que padecen de estas cefaleas o jaquecas o migrañas
pueden mejorarse mucho, inclusive desaparecer durante el estadio de ese embarazo, y se cree que es por la estabilidad de los niveles de estrógeno durante ese tiempo. Cuando hablamos de jaqueca o migraña, ¿podríamos ponerle un tiempo para que sea jaqueca y migraña que dure unas 3-4 horas? Bueno, las jaquecas y las migrañas normalmente duran de 4 horas hasta 72 horas, es decir, hasta 3 días. Ahora, ¿y por qué es tan común? Porque decimos que un porcentaje muy alto tiene dolores de cabeza. ¿Por qué es tan común sufrir de estos dolores de cabeza? Bueno, yo creo que es un poquitico menos común de lo que nosotros decimos que es, y es por el hecho de que cada vez que los pacientes vienen a nuestras oficinas y nos dan sintomatología que pudiese ser un poquitico parecida a una migraña, pues decimos es una migraña, pero creo que estamos diagnosticando un poquitico de más. Pero claro está, es muy común por muchas razones. Es muy común porque existen muchas cosas que pudiesen exacerbarla, porque es un sistema que está regulado por el sistema nervioso, es un sistema que está regulado también por los vasos sanguíneos y el estadio de los vasos sanguíneos, las contracciones, la hidratación, etcétera. Y yo creo que al nivel de estrés que tenemos hoy en día, yo creo que por eso es que es tan común. ¿Y qué pasa en nuestro cerebro? Porque usted tiene un cerebro ahí. Sí. ¿Qué genera el dolor de cabeza? ¿Dónde es que duele? Bueno, en realidad lo que está pasando, Mario, es que vamos a poner como ejemplo típico el dolor migrañoso, el dolor de jaquecas, porque hemos conversado varias veces, y si nosotros nos damos cuenta, el dolor de jaquecas es usualmente unilateral, es decir, nos pasa en un lado de la cara, ¿verdad? Pero ese dolor a veces es pulsátil, ¿verdad? Sentimos como algo que nos pulsa en el lado aquí en el sentido, y esa pulsación viene porque hay unos vasos sanguíneos aquí al lado dentro de las meninges, que es la capita que envuelve el cerebro, y esos vasos se dilatan y existe como un sistema de inflamación, y esa dilatación, ese sistema de inflamación, aumenta el flujo por esa parte, y entonces nos parece que estamos teniendo ese pulso al lado de la cabeza. ¿Y por qué molesta el ruido, la luz? Claro, porque lo que pasa es que como estamos lidiando con un problema médico que tiene como base, como su raíz principal, el sistema nervioso central, cualquier cosa, cualquier estímulo de luz, de ruido, cualquier estímulo, inclusive hasta de olfato, pudiese sobreestimular el proceso que está ocurriendo ahora mismo en nuestro cerebro, y entonces lo puede empeorar. Dormir es como la mejor solución. Yo creo que la mejor solución es dormir en un cuarto oscuro donde no exista ruido, donde no haya olores, etcétera, y mantenerse tranquilo, porque inclusive el ejercicio pues puede empeorar el dolor migrañoso. Y a veces hay náuseas, vómitos. ¿Por qué esos síntomas? Y una vez más, se creía antes que a resultado de todo este estímulo neuronal, pues también existen los neurotransmisores que se estimulan, como el caso de la serotonina, y en cuyo caso tendría un efecto sobre el estómago de que no se moviera bien, que se pusiese un poco vago, y entonces la comida pues se estancaba un poquitico más y qué sé yo, y entonces la persona sentía la náusea de esa comida que no se podía mover por el tracto gastrointestinal, y entonces sentía no solamente la náusea, pero también vomitaba. Hoy en día creemos que no es solamente esa estasis del estómago, sino también toda esta relación que existe con todos estos neurotransmisores, que no solamente tienen que ver con la parte del cerebro y el tallo del cerebro que está aquí abajo, sino también con todo cómo se dirige todo el movimiento gastrointestinal. Doctor, ¿cómo podemos distinguir, ya que estos programas son para educar a la gente, cuando el dolor de cabeza podría ser algo más? ¿Cuándo tiene que acudir uno al médico y decir, esto es más que un dolor de cabeza? Bueno, yo creo, Mario, mire, si usted nunca en su vida ha tenido un dolor de cabeza y ahora, de súbito, pues tiene un dolor de cabeza que tiene una duración bastante significativa, un par de horas o 3 horas, si usted nunca lo ha tenido, pues usted debería de ir a ver a un médico si no tiene una causa. Por ejemplo, si usted tuvo un trauma o estaba haciendo ejercicio, bueno, quizás eso es una explicación, y usted pudiese pues esperar un poco más. Cuando hay un cambio en los síntomas que usted normalmente tiene, si usted padece de migraña y los síntomas suyos tienen un patrón, cualquier cambio en ese patrón que no sea normal, pues entonces también sería un síntoma para ir a ver un médico.
Y lo que yo creo que es más importante aún, es que si usted desarrolla cualquier cambio neurológico, ¿verdad? Si ese dolor de cabeza viene acompañado de pérdida de la visión súbita, o si ese dolor de cabeza viene acompañado de una debilidad en su brazo, una debilidad en su pierna, problemas al hablar, pues entonces tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que ir de emergencia a ver a un personal médico para que pueda distinguir en realidad si existe algo más. Claro, existen migrañas que se pudiesen presentar con alguno de estos cambios, pero si usted es una persona que sufre de migraña y nunca, como parte de un episodio normal de su migraña, usted ha desarrollado ninguno de estos síntomas, pues entonces eso no es normal para usted. Y ahí es donde debe ir al médico. Ahí ¿verdad? es donde debemos acudir al médico para buscar su atención y su opinión. Le quiero hacer dos preguntas. Una de ellas es si estos dolores de cabeza en las personas mayores, sobre 60, 70, 80 años, son de más cuidado que en las etapas anteriores. Y una cosa curiosa, y es que en mi país cuando a la gente en el campo le duele la cabeza, se ponen aquí pedazos de cáscara de papa. Pero me lo contesta después de estos mensajes. Estamos en Salud es Vida junto al doctor Orlando Rodríguez hablando del dolor de cabeza, de los 300 tipos del dolor de cabeza. No los vamos a poder cubrir en estos minutos, pero doctor, sí quiero preguntarle si en las etapas de lo que llamaríamos la tercera edad, el dolor de cabeza hay que vigilarlo más. Bueno, habría que vigilarlo más porque no es lo mismo un dolor de cabeza en un muchacho de 14 años que uno de 84 años, especialmente si ese de 84 años nunca ha sufrido dolor de cabeza o si los síntomas de este dolor de cabeza han cambiado en comparación con los dolores de cabeza que han tenido anteriormente. ¿Y por qué? Porque existen una serie de malformaciones que van ocurriendo o de daños que van ocurriendo a medida que vamos envejeciendo, es el proceso normal de envejecimiento, de desgaste, y lo cual lo pudiese predisponer a uno para desarrollar otros eventos como ¿qué? Como sangramiento dentro del cerebro, como una isquemia o falta de oxígeno de sangre al cerebro, como masas en el cerebro, neoplasmas, cánceres en el cerebro, etcétera. Ahora vengo a los remedios caseros. Yo me acuerdo que la gente en el campo se pone cáscaras de papa, las señoras andan aquí con cáscaras de papa. ¿Estos remedios caseros sirven para algo? Bueno, sí he escuchado, Mario, de muchos remedios caseros para tratar las cefaleas o los dolores de cabeza, especialmente los dolores migrañosos. De la cáscara de papa sí he oído, pero lo he oído que agarran la cáscara de la papa, pues la baten, la hacen como un jugo y ese jugo, pues supuestamente las personas se la toman y ayuda mucho, pero no solamente con los dolores de cabeza y las jaquecas, pero también para la presión, es decir, tienen una serie de moléculas y características propias, naturalísticas, las cuales ayudan con la presión, con el dolor de cabeza y con muchas otras cosas. ¿Hay alimentos que son desencadenantes de migrañas, de dolores de cabeza? Bueno, existen una serie de medicamentos, existen una serie de alimentos como tal, los cuales pudiesen desencadenar esto. Sin embargo, ¿qué alimento? Es decir, que por ejemplo, que es algo bien, que escuchamos muy a menudo, el chocolate, sí, el vino, el queso añejado y qué sé yo. Decir que todos esos pues desencadenan los dolores de cabeza en todos los migrañosos sería un error, ¿verdad? Porque no en todas las personas van a desencadenar un dolor migrañoso, pero sí existe el vino, el alcohol en general, el queso, el chocolate, a veces el café, que pudiese traer ese tipo de exacerbación. Ahora, incluso creo que esto es nuevo. En Estados Unidos están ahora aprobando usar Botox. Sí, pero el Botox no es para todos los dolores migrañosos, ¿verdad? El Botox es para aquella migraña que se ha convertido en crónica, ¿verdad? Y entonces sí usamos el Botox, inyectamos en diferentes partes de nuestra cara, inyectamos en el cuello, etcétera, con el objetivo principal de tratar de disminuir esos estímulos nerviosos, esas descargas neuronales que pudiesen exacerbar o conllevar a una exacerbación de este dolor migrañoso. Yo no sé si hay una palabra más común que cefalea hípnica que afecta exclusivamente a las personas mayores. No sé si hay otra manera de decirlo.
Sí, Para que la gente lo entendiera claro. sí, sí, es una cefalea hípnica. Yo creo que una cefalea que es, la parte típica de ella es que ocurre exclusivamente durante el sueño, es decir, es un dolor de cabeza que te despierta, te levanta el sueño y no solamente el sueño en la noche. Usted puede estar tomando su cena, durmiendo y entonces lo despierta. No es común, no es algo común, pero sí ocurre. Y para el dolor de cabeza, ¿hay algún remedio, algo? Pues yo recuerdo que cuando yo tenía esta jaqueca, conozco el químico, ¿no? El nombre, seguramente el nombre publicitario es otro. Yo me di cuenta que decía ergotamina. Ergotamina. ¿Todavía se usa eso para...? Sí, como no, Mario. Nosotros tenemos la ergotamina, tenemos los triptanes. Esas dos clases de medicamentos son clases bien importantes para el tratamiento de las migrañas como tal. Para otro tipo de cefalea, pues tenemos otros medicamentos comunes, como es el caso del Tylenol, como el caso del ibuprofeno, etcétera. Todos esos antiinflamatorios no esteroideos, pues nosotros los usamos. Pero en el caso de la ergotamina y los triptanos son esenciales para el tratamiento de estos dolores migrañosos. Ahora, dicen que a veces con la migraña se le cierra a uno un poco un ojo. Una de las cosas que dicen, ¿cómo distinguir que eso no es un ataque isquémico y es solo una migraña? Y eso es una de las cosas principales de este programa y no quiero decir cosas que pudieran nuestros televidentes pensar que no voy a prestarle mucha atención, me voy a quedar en la casa y qué sé yo, porque inclusive para nosotros los médicos es extremadamente difícil en algunos casos poder detectar o diferenciar en qué cosa es un dolor migrañoso y qué cosa es un ataque isquémico transitorio o qué cosa es un infarto cerebral que está ocurriendo. Entonces, yo creo que para aquellas personas, ¿verdad?, que hayan tenido dolores migrañosos donde le afecte el ojo, pues entonces probablemente pues están teniendo otro ataque, pero si una persona que ha tenido dolores de cabeza, especialmente migrañoso, pero tiene un problema ahora en la visión que no lo había tenido anteriormente, pues entonces esa persona no debe esperar, esa persona debe buscar ayuda médica. Bueno, y esta es última pregunta, pero me parece importante si queremos educar a la gente. Muchas personas toman cualquier cosa, cualquiera le da una tableta, una pastilla, oye, me duele la cabeza. Es un medicamento que no se lo dio un médico. ¿Eso qué significa, doctor? Bueno, eso significa mucho, Mario, porque mire, no solamente no se sabe qué medicamento le están dando, ¿verdad? Y no todos los medicamentos son apropiados para todos los tipos de dolores de cabeza. Entonces, uno tiene que saber exactamente qué es lo que está tratando antes de empezar a tratar algo. Pero no solamente eso, también existen muchas interacciones entre medicamentos y otros medicamentos que usted puede estar tomando para otras condiciones, otras afecciones médicas que usted pueda padecer. Entonces, tenemos que tener extremado cuidado antes de tomar medicamentos que una persona que no es médica o que no está en condición de recetar un fármaco, entonces nosotros aceptarlo y tomárnoslo. Muchísimas gracias, doctor. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en este mismo canal a la misma hora cuando le digamos Salud es Vida con Univida. Gracias, doctor. Muchas gracias.